noticias, pero en este momento entonces lo que quisiéramos es tener una sesión de preguntas y respuestas, de comentarios como siempre, espero que levanten la manito el que quiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. No te vamos a quitar demasiado tiempo, pero la idea es que podamos tener esa tertulia de impresiones y preguntas y comentarios sobre lo que acabas de decirnos. Muchas gracias, Graciela. Con mucho gusto. ¿Alguien? No veo ninguna manito levantada, algún comentario. Humberto Sánchez, adelante, Humberto. Primero, darle las gracias por tan buena conferencia en un tema que para mí muy desconocido. Lo ve uno todos los días en el periódico, pero no aparece. Y, y la parte histórica también de la narración, como vas viendo cómo se ha desenvuelto todo, me llenó de curiosidad. Y una de las cosas que me llamó la atención y quisiera preguntarte es ¿por qué crees que los grupos armados eligieron el Caquetá como el comienzo para irse a refugiar allá, que ese fue un comienzo del problema que ellos tienen? Porque cuando ellos se fueron para allá, todavía la coca, según las fechas que diste, no había coca, ni había, es decir, ¿qué razones tuvieron para irse para allá? Primero el M-19 y después las FARC y todo. ¿Por qué empezaron allá? Bueno, una de las razones que dan las FARC, yo trabajé un libro sobre las FARC, ¿no? Es que escogieron primero el territorio porque allá nacieron en el Pato, digamos, ¿no? Entonces, geográficamente nacieron allá. ¿Por qué decidieron todo el territorio? Porque geográficamente les convenía, porque era un territorio selvático. Entonces les convenía para esconderse, para capacitarse, les convenía no para la toma del poder a nivel nacional, eso lo tenían ellos claro, porque ellos el objetivo era avanzar hacia Bogotá, digamos, o sea, los centros de poder, pero sí allá les favorecía también para reclutamiento, porque muchos jóvenes campesinos, al no tener alternativas, terminaron con la FARC. ¿Sí? Entonces, esos eran los puntos, ¿no? Para entrenamiento, por ejemplo, durante la época de los diálogos del Caguán, que fueron 45.000 kilómetros cuadrados los que el gobierno del presidente Pastrana les concedió, cosa que ellos no se imaginaron nunca. Aprovecharon muchísimo toda la región para construir carreteras, para capacitación de los combatientes, ¿sí? Tenían allá también sus hospitales para atención de los heridos. Esto por parte de la FARC. Luego ya, cuando ya con el tiempo, cuando entra ya la coca, pues fue el momento de vivir económicamente la coca, ¿no? Entonces ya se les abrió como otro motivo para permanecer, ya que en las otras economías regionales ya no podían vivir, por ejemplo, como decía ella, ya no podemos vivir del café, ya no podemos vivir del arroz, entonces ahora vivimos de la coca. Con relación al M-19, también fue parecido, ¿no? Ellos escogieron tres, ellos decían que ellos buscaban tomarse el país en forma de tenaza, y por eso entraron estas armas de las que les hablé, venían en el barco Karina, ¿no? Que habló. Entraron por el Chocó, por Tumaco y el Caquetá. Y la idea de ellos era avanzar desde esos tres sitios hacia también Bogotá. No lo lograron, pero más o menos esas fueron las motivaciones de los grupos armados. Con relación a las autodefensas, la motivación fue diferente. La motivación fue acabar con la FARC, no permitir que la FARC avanzara y apoderarse de las rutas del narcotráfico. Ya para esto, cuando llegan los paramilitares, ya está el narcotráfico, ya están los cultivos de coca. Entonces, apoderarse de las rutas y de la compra de la mercancía, de la coca.
Ujú. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Tiene la palabra Jorge Luis Puerta y después Bernardo. Adelante, Jorge Luis. Bueno, muchas gracias. A lo que habla Graciela, si no pusieras nombres, podría perfectamente trasladar eso a cualquier zona del... No te oímos bien, Jorge Luis. No Sí, entendí si bien. no tuvieras nombres específicos de territorios, yo podría decir eso, lo mismo, casi copiado de zonas casi liberadas por el narcotráfico aquí en el Perú. Entonces, esa es una primera pregunta que yo quería hacerte. Yo veo que todavía, así como lo hemos descubierto con la pandemia, las soluciones internacionales para problemas internacionales no aparecen mucho en las agendas de los países. Entonces yo quería saber si hay alguna aproximación de eso. Y la segunda cosa que me interesa mucho es cuál es el papel de la iglesia, sobre todo ahora con la presencia tan fuerte desde la Comisión de la Verdad. Si es que la iglesia es un actor reconocido como dialogante, como espacios de diálogo o no. Bien, voy a empezar por la última, porque pensé mucho si introducir en esta presentación el tema de la iglesia, porque también tengo un trabajo sobre lo que ha sido la presencia de la iglesia en el Caquetá. Sí, y la presencia de la iglesia en el Caquetá viene desde el 1600 con los jesuitas, que fueron los primeros que llegaron, ¿no? Pues no se quedaron, pero fueron los primeros que abrieron camino por algunas rutas de los ríos. Después llegaron los misioneros capuchinos, de los cuales no se tiene muy buen recuerdo por aquello de la cruz y la espada, que fue una imposición, ¿no? Y ya en los años 50 llegan los misioneros de la Consolata, que todavía están en Colombia, están en el Caquetá. Y todos estos vienen con un acuerdo que había con el gobierno, y ellos, se me olvidó ahorita el nombre de bueno, por el concordato, un concordato entre la iglesia y el Estado, y entonces ellos eran los representantes de la educación a nivel de todo el departamento. Y durante esa época realmente, sobre todo en la iglesia, en la época de los misioneros de la Consolata, fue mucho el apoyo al proceso de colonización y a la defensa de los colonos. Sobre todo hablo de Monseñor Ángel Cuniverti, un obispo italiano, que realmente fue la defensa de los colonos ante las injusticias cometidas por la Caja Agraria y el INCORA. En este momento la mayoría de los sacerdotes son diocesanos, y el Caquetá forma parte de una organización panamazónica que se llama la REPAM, ¿cierto? Y que es la red de territorios de iglesias amazónicas. Y el Caquetá, por ser ya arquidiócesis, el obispo es el representante de toda la Amazonía colombiana. Y hay ya, digamos, un apoyo, pero yo diría tímido todavía, ¿no? Los diocesanos no han sido como lo fueron los misioneros de la Consolata, ¿no? No fueron no han sido lo suficientemente aguerridos para la defensa del territorio, pero creo que poco a poco ha ido lográndose, digamos, mayor compenetración de ellos con los grandes problemas que se están viviendo en el Caquetá. Eso parte de la iglesia. Ahora merece un capítulo especial de la iglesia, ¿no? Con relación a la coca, pues lo que yo opino, y opinan muchos de los que han trabajado el tema mucho más que yo, es que mientras no haya una legalización de los cultivos de coca, el problema no se va a acabar nunca. Porque, por lo que decía un poco antes, ¿no? El carácter ilícito es el que hace que la coca tenga un valor. Y mientras sea ilícito va a tener valor y va a tener presencia y va a seguir moviéndose por el mundo, y de entre los países mayormente consumidores, como Estados Unidos y Europa, no reduzcan esto y no haya un acuerdo internacional, es muy difícil que esto
se acabe, digamos. Yo creo que las soluciones, digamos, de la interdicción, sobre todo de las fumigaciones, nunca serán una solución. Y en el caso de Colombia, pues el presidente ahora está queriendo volver a imponer las fumigaciones, a pesar de que la Corte Constitucional las consideró que no son bastante dañinas para el medio ambiente y para la salud de las personas, ¿no? Y mientras no haya unos proyectos integrales de desarrollo, no proyecticos, ¿no? De cositas, ¿no? Proyectos integrales de desarrollo, ciertamente es muy difícil que esta cadena de narcotráfico termine. Gracias, Graciela. Bernardo Nieto, adelante, Bernardo. Gracias, Gracielita, por esta maravillosa conferencia que nos pone al frente de un problema que aún no se resuelve y quién sabe cuánto tiempo más se tomará en encontrar una solución. Yo quisiera preguntarte por dos cosas. Definitivamente la llegada de ustedes al Caquetá tuvo una motivación. ¿Qué fue lo que a ustedes les llevó a tomar el territorio del Caquetá como su escenario de trabajo? Y para ti como tu proyecto de vida, son 48 años dedicados a esto. Para nosotros, por ejemplo, como ex jesuitas, yo no encuentro entre ninguno de nosotros alguien que se haya retirado de la Compañía de Jesús y que haya continuado trabajando por el ideal con el cual entramos a la Compañía de Jesús. De estos que estamos aquí, de ninguno. Me llama muchísimo la atención que eso, que fue una motivación para ustedes, todavía continúe siendo tu proyecto y realización. Y en segundo lugar, ¿cómo está hoy la gente? Que fue el motivo fundamental del trabajo. ¿Cómo está hoy la gente en salud, en educación, en salubridad, en agua potable, en familia? ¿Ha servido para algo este trabajo durante tanto tiempo? ¿Ha habido algún avance? Hacia el futuro, ¿cuáles son los retos? Gracias. Bueno, cuando yo llegué al Caquetá, llegué porque formaba parte de la Congregación de Hermanas Belemitas. Y nosotras, inspiradas en el Vaticano II, la opción por el pobre, la radicalidad, empezamos aquí en Bogotá primero en barrios populares, Meissen, porque soy Ciudad Bolívar. Y estando allí, Monseñor Cuniverti tuvo conocimiento de nosotros y nos invitó. Y fuimos, primero a conocer y nos quedamos. Primero por 3 años y mire dónde vamos. Entonces fue la opción por el pobre, ¿no? La opción por el pobre es la que nos llevó a tener un estilo de vida diferente. Nosotros allá no teníamos hábito, vivíamos en casas que nos daban, casas del pueblo, unas casas abiertas, y la idea, pues nos fuimos comprometiendo en los problemas de la población en este momento y se ha seguido, ¿no? Se creó cuando más o menos en los 80 y más adelante que nosotros tuvimos también toda la persecución de la iglesia tradicional, ¿no? Acusaciones en Roma, acusaciones de los obispos, a mí me expulsaron del Caquetá, no me fui, bueno, eso es otra historia. Y entonces, viendo todo eso, nosotros empezamos a crear como un espacio que fuera eclesial, pero no supeditado únicamente a las belemitas, sino que fuera muchísimo más amplio. Y entonces empezó un proceso con Clara Lucía, que murió, y otro sacerdote también diocesano, que también murió tristemente. La organización de la Vicaría del Sur, que son 7 parroquias de los municipios del sur, con un proyecto que se llama Vicaría del Sur, y empezamos a solicitar colaboración de las agencias internacionales de cooperación, y eso va adelante, ¿no? Es un proyecto que tiene en este momento 35 profesionales de planta, trabaja en los 7 municipios del sur, con proyectos de desarrollo rural y de evangelización en la perspectiva de la construcción de la Amazonía.
Yo creo que eso es un proceso que se ha logrado mantener. Y cuando tú hablas de la gente, bueno, yo he seguido a la Vicaría del Sur acompañándola en todo este tiempo en los procesos de planeación y desarrollo rural, en la elaboración de las sistematizaciones del trabajo. Pero cuando te hablas de la gente, ¿te refieres a la población de todo el Caquetá o a la población del sur del Caquetá? Porque, bueno, es muy difícil hablar de toda la población. Pero cuando yo decía al final que es un departamento joven que ha logrado construir ya un espacio regional, ¿cierto? Hay unos pueblos pujantes como San Vicente, Doncello, Florencia. Hay un movimiento enorme de comercio, producción ganadera y producción lechera, muchísima producción de carne y muchísima producción de leche y de quesos, ¿cierto? Y desde la Vicaría del Sur. Entonces, sí hay, digamos, de alguna manera ya es un departamento con una economía que se sostiene, ¿no? Tiene los servicios esenciales de carreteras centrales y por la vía fluvial, pero falta muchísimo. Es decir, todavía para pueblos pequeños, todavía, por ejemplo, estos días que yo tengo viaje, ya no podré ir a muchas partes porque con el invierno se desbordaron los grandes ríos y se llevó la banca de la carretera. Florencia por tierra en este momento está incomunicada con el resto del país por los derrumbes. Entonces, todas esas cosas todavía se dan. Con frecuencia se va la luz, llega la luz pero se vuelve a ir, el internet se cae cada rato, en fin. Pero hay sí un movimiento pujante, digamos, lo que yo hablaba de que ya hay profesionales caqueteños allí al servicio de la población, o sea que se formaron, salieron y regresaron, ¿sí? Y con relación a los municipios del sur, con los proyectos estos que están financiados por la Agencia de Cooperación Internacional, quiero subrayar que hay un proyecto muy interesante que es la construcción de finca amazónica. Y se están más o menos unas, no sé decirle en este momento el número exacto de familias, pero son familias con las cuales se está implementando un proceso integral de construcción de finca, donde se está demostrando con el tiempo, pues es un proceso que se lleva construyendo muchos años, porque es la única forma en que se puede demostrar que es posible vivir de la tierra en la Amazonía. Ese, ¿no? Y que es posible vivir sin coca, es la otra cosa, ¿no? Entonces, de este grupo, digamos, de familias que están trabajando alrededor de estos proyectos, pues uno ve cómo ha ido mejorando la calidad de vida, ¿cierto? Pero es imposible hablar de la totalidad del departamento. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, claro que sí, Gracielita, porque finalmente es el sentido de tu compromiso y de tu trabajo, y es grato ver que allí donde todavía hay influencia del trabajo de ustedes, ha habido un cambio en la vida de la gente. Gracias, Gracielita. Gracias Graciela, gracias Bernardo. Y no veo ninguna otra manito levantada para preguntas o para comentarios. Carlos Torres, adelante Carlos, vi tu manito. Tienes que liberar tu micrófono, Carlos. ¿Todavía no? Esta es la parte más difícil, ¿no? No te oímos. El botoncito. Ah, está con el micrófono apagado. Está Carlos con el micrófono. Torres. Sí, Carlos. Ángulo inferior izquierdo. El ángulo inferior izquierdo, levántalo. Tu asesora tecnológica de Claudia no está cerca, ¿no? Hay que hacerle clic en el cancelar o silenciar ahora. A ver. No A ver si le ayudamos a Carlos. Abrínelos a todos y nos quedamos en silencio. Quedamos en silencio. Lo que pasa es que yo tampoco puedo abrirle a todo el mundo. Y cada uno tiene que... Todos, bueno, voy a pedirle así para ver si se pueden levantar todos. ¿Recibieron? Sí, yo ya recibí. Sí. Entonces... Pero Carlos no. Carlos...
No da. Carlos, no te oímos. El ángulo inferior izquierdo de la hoja, de la pantalla, hay un micrófono, hay que hundirlo. ¿Vas a buscar asesoría, Carlos? Y mientras tanto le voy a dar la palabra al siguiente. Veo alguna manito levantada. Bueno, yo quería preguntarte, Graciela, una cosa que me impacta mucho, y yo no tenía mucho conocimiento de la realidad concreta, pero me impacta mucho que hay los grandes intereses económicos, tanto petroleros como la cuestión de la coca. Aquí. El Perdón, hecho Darío. ¿Sí? Perdón, Darío, estoy hablando con Carlos y me dice que él toca el silencio para poderlo quitar y que no le responde. Sí, ahí yo honestamente no sé qué hacer. Estoy tratando de pedirle, pero no sale. Yo intento aquí. Intenta por otro lado a ver. Inferior izquierdo. Sí. Inferior La parte izquierdo inferior de la izquierda. pantalla Dice grande. silenciar. Entonces tú De lo la tocas pantalla grande, no de la y te lo pantalla libera. pequeña. En la pantalla grande, ¿no? Bueno, pero lo oímos por el celular de por el celular Estelita. tuyo te podemos escuchar. Si quieres, habla tú por mi celular para que todos no te oigan. ¿Te parece, Carlos? Bueno, qué pena con ustedes, pero la dificultad técnica y quizá es providencial. ¿Me está oyendo? Te estamos oyendo, sí, Carlos. Bueno, quizá es providencial porque mi intervención no iba a ser una pregunta, sino una recomendación. Con todo respeto y admirando mucho el trabajo de la doctora, yo considero que nuestro grupo está necesitando con urgencia unas bases un poquito más profundas de los temas aquí involucrados. Concretamente, y con todo respeto, hay tecnologías, tendencias económicas, y digamos esas dos nada más, en las cuales la respuesta es técnica. La respuesta no es de que el uno opina una cosa o el otro opina otro. Concretamente, pensar que todavía hoy se puede vivir de la tierra abundantemente y que la lucha es la lucha por la tierra, está fuera de foco. En este momento en el mundo desarrollado, no más del 5%, y el 5 estoy exagerando, que es mucho, no más del 5% de la población de los países desarrollados está dedicada a la agricultura. Es importante para ese 5% los problemas de la tierra, y por eso ahí no hay casi ya problemas, porque definitivamente el mundo cambió. Ya pasamos por la revolución industrial que se llevó gran parte del Producto Interno Bruto de los países de medio desarrollados y desarrollados. El otro 10-15% está en la industria, que ya está pasando, la sociedad industrial está pasando. Y resulta que ahora hay otra sociedad, que es la sociedad de los servicios. El Producto Interno Bruto de los países desarrollados está básicamente de los servicios. Pero esa no es una discusión para negar lo que está diciendo la doctora. Es para que nos uniformicemos en los temas que pueden ser objeto de lucha. El segundo, para ser breve, es el tema
en el cual lo que estamos nosotros luchando en este momento es que los servicios y la industria están siendo un porcentaje menor del Producto Interno Bruto. ¿A qué se dedican los seres humanos? Entonces, por ejemplo, y con eso termino, en el tema de la tecnología del petróleo, hay unas cosas elementales, y es que los ríos profundos que hay abajo no los está dañando ni el fracking ni nada de esas cosas, porque el petróleo se encuentra a 2.000, 2.500 metros profundo en la tierra, y por lo tanto las críticas, por ejemplo, de que el fracking está dañando las aguas, no tiene asidero ninguno, pero en eso no es de discusión de yo opino o no opino, en eso es de uniformizar un poco los conocimientos básicos de cada cosa. Eso era lo que quería aclarar. Gracias, Carlos. Gracias. Graciela, ¿quieres comentar algo sobre lo que dijo Carlos? Gracias, Estela. Gracias. Gracias. Pues algo sí. Dale. Digamos, esta es una de las grandes discusiones que hay con relación a los modelos económicos, ¿no? Y desde la universidad, por ejemplo, de la facultad, en concreto de mi grupo de investigación y todo, el enfoque precisamente es desarrollo rural. ¿Y cuál desarrollo rural? Desarrollo rural para las empresas o desarrollo rural para los campesinos productores, ¿no? Y uno se hace muchas veces la pregunta, ¿vamos a comer petróleo? ¿O qué es lo que vamos a comer, no? Y sin desconocer que todo eso es lo que está sucediendo, estoy perfectamente de acuerdo. Pero por otro lado, y precisamente inclusive a raíz del paro nacional en Colombia, los que salvaron un poco la situación fueron los campesinos que nos dieron de comer. Y en la medida en que no trabajemos por el tema de la tenencia de la tierra, que en Colombia el 1% es el dueño del 90% de la tierra, ¿sí? Y mientras no trabajemos por que realmente Colombia no dependa en su economía únicamente de las economías extractivas, como el petróleo y otros, y por qué no, lo vamos a hacer desde la agricultura para lograr una soberanía alimentaria y convertirnos en un país exportador de productos agrícolas, ¿no? Ese es un debate que tiene tanto de ancho como de largo, pero pues considero que en esas estamos, ¿no? Esa es la que quería comentar. Gracias, Graciela. Muy interesante tu respuesta y la pregunta de Carlos. Creo que eso nos hace reflexionar a todos. Veo ahí un par de manitos levantadas. Darío. Sí, señor. Ramiro. No, pero dale primero a los que tenían la mano levantada. Vicente Alcalá, vi que tiene la mano levantada y creo que Carlos Enrique Velasco iba a decir algo, pero Vicente, adelante. Gracias. ¿Me escucha? Te escuchamos, sí. Graciela, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Pues no solo la presentación, sino toda tu vida y tu compromiso en el Caquetá. Admirable. Quería preguntarte un poco, pues, relacionado con lo que comentó Carlos Torres, quería preguntarse si tú alguna vez has estado dentro del mundo de la empresa y de las multinacionales petroleras, porque indudablemente es cuando uno está dentro de un mundo y dentro de un ambiente, pues ve las cosas de una manera. Si trata de entrar en ese otro mundo, de pronto las cosas se ven distinto.
Yo no soy experto, ni tengo ni idea, quiero refutar absolutamente nada, pero me parece a mí que sí nos falta una visión desde la otra orilla, porque se habla mucho de las multinacionales, pero no se conoce ni es real todo lo que se dice de ellas. Así estés tú allá cerca y te cuenten cosas los campesinos, pero no, esa no es toda la realidad. La pregunta es si tú has estado metiéndote un poco desde la perspectiva y desde la visión de ellos. ¿Me preguntas a mí? No, a Graciela. No. Graciela. Pues yo no he estado metida dentro de las empresas, pero hemos tratado de estudiar las empresas, ¿cierto? De estudiar la lógica de las empresas. Y en las grandes asambleas que se tuvieron con relación a la presencia de Pastifi Rubiales, se vio realmente la polarización, ¿no? Los de la empresa llevaban representantes de su sindicato, llevaban a sus profesionales para defender su proyecto, en fin, todo su aparato. Y los que estábamos allá, estábamos con la otra visión. Entonces estaban los campesinos que estaban sufriendo las consecuencias, estaban también los profesionales que nos habían colaborado en la elaboración del estudio del impacto ambiental del petróleo. Hay que tener en cuenta que se trata de un territorio amazónico y que la Amazonía ha sido declarada sujeto de derechos. Y por consiguiente, acabar con el agua, que es la vida y es sujeto de derecho, entonces va en contra de la vida la explotación petrolera, sobre todo en territorios amazónicos, ¿cierto? Yo no es que vaya en contra del petróleo como tal, pues necesariamente estamos viendo el petróleo, aunque ya están viendo los mismos que están produciendo petróleo, la cantidad de economías energéticas alternativas al petróleo, precisamente por todo lo que se está afectando al ecosistema. Yo estoy hablando fundamentalmente del ecosistema amazónico, pero no es únicamente el ecosistema amazónico, ¿sí? Si ustedes visitan un poco la experiencia que ha sido en el Meta o la experiencia que ha sido en el Huila, los desiertos que han ido quedando alrededor de la penetración de las empresas petroleras es impresionante. Las regiones no se han desarrollado. Nomás uno por ejemplo, para vivir cerquita al Caquetá, en Orito, en el Putumayo, uno diría, uy, Putumayo, un departamento floreciente por la cantidad de petróleo, y lo que ve uno es la pobreza más impresionante alrededor de una empresa que está produciendo miles de millones de dinero por el petróleo. Entonces, sí, me parece una pregunta muy interesante, es un debate muy grande, es bueno escucharlo, es bueno porque también uno comprende un poco desde un punto de vista más macro la problemática, pero también es bueno escuchar el otro lado, porque a veces se escucha más el lado de las empresas multinacionales que el lado de las poblaciones que están sufriendo la presencia de las empresas multinacionales, ¿no? Pero sí hay que escuchar los dos lados, estoy de acuerdo. Ok, gracias, Graciela. Ramiro, ¿quería hablar? Sí. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. A Graciela, muchas gracias por su intervención. A mí me produce muchos sentimientos y muchos pensamientos cada que oigo una persona como ella, que dedica su vida a estudiar, a indagar, a estar presente en las realidades de un país que todavía se está haciendo. Y por eso es profundamente respetable y admirable. Pero me angustio cuando yo, que he sido, digamos, hombre de lo público y ministro de Minas y Energía, me angustio porque yo entiendo todos esos planteamientos y muchos de ellos son razonables, y es verdad que ha habido abusos y que ha habido
intereses por encima del general. Eso no se puede negar. Pero cuando uno está definiendo una política petrolera de un país o minera, cuando uno, los mismos del Caquetá o del Guaviare o de Antioquia le están exigiendo las carreteras y están exigiendo que no se vaya la luz, o están exigiendo que haya conectividad, ¿de dónde sacamos la plata para eso? ¿De dónde están los recursos para uno poder desarrollar todo lo que quiere desarrollar? Es que si la naturaleza nos ha, y ella lo está diciendo, no la estoy criticando a ella porque ella está mirando que hay dos campos y dos miradas de estudiar. Yo le aprendí al hermano Posada que cuando uno mira las estrellas, la puede mirar a ojo desnudo y ve un poquito, con unos binóculos especiales y ve otro poquito, y con un telescopio y ve un montón. A lo mejor ella está mirando con el telescopio que ve un montón, y los que hemos estado en lo público hemos mirado con binóculos o a ojo desnudo. Pero esa es la angustia. A mí me parece que es necesario oír y entender a todos digamos, los sectores, y entender sus intereses también, y entender su ideología, y entender su política, para uno poder, digamos, tener una visión que sea como razonable para un país. A mí me parece que rechazar cualquier explotación en per se es un error. Hay que exigir, lógicamente, todas las mitigaciones, todo el respeto a las comunidades, todo el involucrar a las comunidades, pero es que cuando es la ideología cualquiera de cualquier lado la que impera, es cuando vienen las injusticias. Es cuando vienen las injusticias. Entonces, muy interesante, a mí me parece que uno tiene que tener la apertura para escuchar, porque es verdad que se han cometido muchas injusticias, pero también es cierto que nosotros podríamos decirle hoy, por ejemplo, a la comunidad indígena, que tiene más del 30% del territorio explotable, ¿cuál es el aporte al país? ¿Qué es lo que ellos producen? Entonces, entiéndanme que lo que estoy es angustiado por no tener claridad en cómo se desarrolla un país si los recursos naturales que nos dotó la creación y la naturaleza y la evolución no se pueden hacer. Es lo que quería como decir. Gracias, Ramiro. Muy válida tu pregunta y tus cuestionamientos. Hay dos manitos levantadas, Luis Arturo Vados y Goyo. Adelante, Luis Arturo. Primero que todo, buenas tardes, y agradecerle a Graciela que nos haya dado esta mirada con sustento científico, porque ahí yo no veo ideología. Yo veo es un compromiso con el pobre. Si se es ideología, pues sería ideología católica del Vaticano II, si eso se llama ideología. Lo que yo veo ahí es un compromiso real, y eso es de admirar y de respetar. Yo también siento angustia, pero también cierta esperanza, porque yo sé que en 7 años las petroleras, quieran o no, tendrán que cerrar sus huecos. Eso Ramiro lo sabe muy bien. El petróleo no es eterno y se está acabando. Entonces, el afán de explotar al máximo el petróleo, por ejemplo, con el fracking, no importa, porque tenemos que sobrevivir estos 5 años a como dé lugar. Y ese a como dé lugar, no importa qué nos llevemos por delante. Esa visión no es patriota. Esa visión es cortoplacista.
Cuando Ecopetrol ahorita, por ejemplo, quiere comprar ISA, ¿por qué la quiere comprar? Porque ISA le permite expandirse a nuevas formas de producir energía, y esa energía limpia, porque esa es la tendencia mundial. Colombia está cometiendo el gran error de destruir, porque hay que llenar y cumplir una serie de compromisos de Estado, que Ramiro Valencia sabe, porque es ministro, y sabe que los compromisos de Estado con las multinacionales hay que respetarlos y hay que adecuar generalmente las normas para que eso se produzca. Y eso está bien. Todos los estados lo tienen que hacer. Pero yo creo que el interés nacional, el interés por Colombia, es cambiar la matriz energética ya. Empezar en serio. Y se están dando pasos. Yo sé que se están dando pasos, pero no porque el Estado lleve la iniciativa, sino porque ese es el negocio del futuro. Es decir, la economía se mueve donde hay productividad y donde hay perspectivas de ganancia, donde hay perspectivas de desarrollo. Las economías no se mueven en forma altruista. Vamos, por ejemplo, a proteger la selva. No lo harán nunca. Mientras la selva produzca madera y produzca, al tumbarla, produzca tierra para ampliar el negocio de la ganadería extensiva y debajo de eso lavar activos del narcotráfico como lo están haciendo en el Amazonas ahora. Eso, el dinero, esa caca del diablo, es la que mueve el mundo. Y el mundo se mueve hacia donde esté jalando la ganancia de la economía. Y la economía limpias son el futuro. Yo creo que no es un problema ideológico, es un problema simplemente de realidad económica. Y yo creo que sí. Por ejemplo, Ramiro, que tiene tanta capacidad de influir. Es el momento en que en 2 añitos de este gobierno, por ejemplo, ¿por qué no vuelven a poner el convenio de Escazú en primer plano para proteger el medio ambiente? ¿Por qué no le dan más? ¿Por qué mandan al ejército a resolver problemas que tiene que resolver todo el Estado? ¿Por qué, por ejemplo, se va a vacunar con plata del Estado la última vaca del territorio donde ha sido deforestado y la tierra no le pertenece, ni siquiera saben a quién? Pero hay que ir y vacunar la vaca para evitar la toxa, porque se daña el negocio de la carne. Es decir, el Estado es capaz de llegar con funcionarios a vacunar una vaca a lo profundo del Amazonas, pero no es capaz de mandar a unos funcionarios a que controlen la tala. Es increíble. Me perdonan, pero yo hablo así. Me los quiero mucho. Gracias, Luis Arturo. Muchas gracias. Goyo tiene la palabra. No te oímos, Goyo. Algo pasó. Debe ser el audífono. ¿Me oye mejor? Ahora sí. Faltaba eso. Espera un segundito. Bueno, Te gracias, conectando. Graciela. Realmente nos volviste a poner a pensar en la realidad del país. Yo fui petrolero 20 años y realmente sí me dejaron serias dudas mi relación o charlas o diálogos con la gente de las regiones, sobre todo en la época que trabajé con el oleoductos por 33 estaciones del país. Y realmente para muchas poblaciones el petróleo ha sido la maldición. Desde que llegó el petróleo se encarecieron los sueldos, se prostituyeron las hijas y les mataron las mulas. O sea, el petróleo no ha sido el desarrollo más limpio y más lindo que ha producido el país. Además,
sabemos que el negocio del rico con el pobre siempre gana el rico. El TLC es una manera de que el rico gane más. La suficiencia alimentaria la matamos con una cosa muy sencilla de, no, es que es más barato el trigo norteamericano subsidiado que el nuestro producido aquí, entonces compramos trigo norteamericano y matemos una cantidad de 300.000 familias que vivían de cultivar granos en el país y se volvieron guerrilleros porque les matamos el trabajo. Entonces yo sí creo que es bueno que volvamos a replantear las reglas del juego. No todo lo que dice el gringo, no todo lo que dice el rico es válido. Aquí ha habido grandes riquezas que han hecho con trampas iniciales. Entonces, no privilegiamos tanto la reflexión de que el desarrollo lo hacen los ricos. Yo soy solidarista. Yo creo en las cooperativas. Yo creo que una colanta salvó al gremio lechero. Gente que los explotaba, el camionero que les llevaba a comprar la leche, ellos se unieron y lograron una gran producción de leche admirable en el país. Los droguistas estaban fregados y crearon copidrogas y son un gremio interesantísimo, solidario. Entonces yo sí creo que hay salidas para el tema, pero no es el rico el que nos va a decir cómo se solucionan los problemas. Muchas gracias. Excelente, Goyo. Excelente, gracias. Graciela, ¿querías decir algo sobre nuestros comentarios? No, pues que me ha alegrado mucho los comentarios que ha suscitado la presentación, porque pues que son los debates que están sobre el tapete, ¿cierto? Que competen, pues, en este caso a la Amazonía, pero que competen a todo el país, ¿no? Con relación sobre todo al modelo económico fundamentado en las economías extractivistas, ¿no? Bueno, y escuchar a dos petroleros, mejor dicho. Pero sí, yo creo que el debate está sobre la mesa y yo creo que se están planteando cosas muy interesantes. Y creo que hay que seguir dando la pelea desde donde sea, ¿no? O sea, tanto construyendo modelos que pueden ser alternativos, ¿sí? A un nivel micro, pero también mirando cómo a nivel macro no hay que olvidar el debate porque lo micro se da dentro de lo macro, ¿no? Y una cosa influye en la otra. Y definitivamente, pues yo sí pienso que pues de eso estoy convencida, quizás por lo que ha sido mi opción de vida y lo que he estudiado, que Colombia tiene muchísimo que aportar todavía en la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y yo creo firmemente en esto. Somos un país inmensamente rico porque tenemos todos los pisos térmicos para la producción agrícola, sin demeritar que necesitamos del petróleo y que necesitamos de otro tipo de energías, porque la energía también mueve la naturaleza. Pero es que lo que pasa, desde donde yo lo veo, es que se está acabando, estamos agotando la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza entonces empieza a vengarse de muchas maneras. Todo lo que estamos viviendo en este momento del cambio climático tiene causas muy profundas en la devastación de la naturaleza, ¿no? Entonces, quizás esto nos enseña que tenemos que debatir sobre volver a reencontrar nuevas formas de producción, ¿no? Y algunos países, estoy hablando por ejemplo de Noruega, Suecia, los países escandinavos, yo creo que en esto nos están enseñando bastante, ¿no? Pero bueno, el debate está abierto y me alegra que haya suscitado este tipo de preguntas y que ojalá pues vayamos encontrando respuestas. Graciela, excelente. Ha sido una presentación espectacular, muy provocadora, nos ha hecho pensar, pero nada mejor que tu propia hermana para que termine el último comentario. Adelante, Miriam. Bueno, para mí es un orgullo realmente de escuchar a Graciela y de vivir lo que ella ha trabajado a través de tantos años. Doy testimonio de esa entrega y de esa investigación con inteligencia, y sé lo que le ha dolido la muerte de Clara Lucía y de las otras personas que han trabajado con ella, que pues ahora se puede decir que
en otro sentido está casi sola. Bueno, la pregunta que yo le quiero hacer es si realmente se está haciendo algo por la legalización de los cultivos de la coca, así como fue solución la mafia de la venta de whisky en otra época que hizo tanto daño a las mafias italianas. En fin, si realmente hay alguien o alguna institución que vea que eso sea la solución de la mafia de la coca y todo este lío, para empezar a trabajar en eso, que yo también creo firmemente que si se legaliza, o sea, lo prohibido es lo que gusta más. Entonces, si ya no se prohíbe, pues ya se bajan los costos, ya se facilita todo, se comercializa, le entra otra economía diferente al país. No sé, esa es la pregunta que te hago. Gracias, Para alguien que sepa. Bueno, creo que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Creo que hubo otra pregunta similar. Bueno, la pregunta estaba más bien dirigida al presidente de la República y a los, a los grandes jefes de los países dominantes, ¿no? Que han estado siempre, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que se han negado siempre a una legalización de la economía porque precisamente les representa a ellos ingresos muy fuertes. Esa pregunta me hace acordar ahora, me invitaron alguna vez a Suecia para hablar sobre los cultivos de coca. Y entonces, ellos no podían entender cómo, bueno, en primer lugar hay otro concepto diferente del campesino, ¿no? Una cosa es un campesino colombiano y un campesino sueco, ¿no? Pero entender lo de la legalización para ellos era casi imposible, ¿no? Ellos no podían entender por qué se podía legalizar, ¿no? Y sí, ese es el gran debate de muchos países, precisamente porque no les genera el ingreso que están recibiendo precisamente por ser una economía ilícita. Aunque legal para los campesinos, ¿no? Sí. Graciela, muchísimas gracias. Creo que hemos llegado ya al tiempo de nuestra reunión. Ha sido una reunión profundamente provocadora, un tema que para mí era bastante desconocido. Te agradecemos muchísimo. Le quiero pedir a mis compañeros un gran aplauso virtual para Graciela y felicitaciones y mi admiración por esa vida dedicada a esa pasión. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por esta tertulia tan interesante como siempre, y los esperamos la próxima semana con el tema de la masonería que John Arbeláez nos va a traer con su invitado. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego a todos. A todos. Gracias, Graciela. Gracias, Bernardo. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Graciela. Chao. Chao y gracias.